Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por sumarse a esta propuesta. A partir de este momento vamos a comenzar a grabar este seminario. Mi nombre es Liliana Long y junto a Mercedes Piaggio vamos a actuar como moderadoras. Les quiero contar que para mí es un placer presentarles otro evento organizado por DAMIC, División Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de la Asociación Argentina de Microbiología. Voy a ceder la palabra ahora a su presidente, el doctor Juan Martín Oteiza. Bueno, Bienvenido. gracias Liliana. Buenas tardes para todos los que están conectados. En primer lugar, agradecerles por haber dedicado un tiempo al evento que se está por llevar adelante. Agradecerle a Liliana, a Mercedes, y a todos los disertantes que se han prestado gentilmente para compartir sus experiencias con todos nosotros, ¿no? Brevemente quería comentarles, que sabemos que la resistencia antimicrobiana es una de las mayores amenazas que hay hoy en día, tanto para la salud pública, como para la seguridad de los alimentos, como para el desarrollo en general. Entonces, un evento como estos, en donde los disertantes van a contarnos cuáles son las novedades, hacia dónde va el tema de la resistencia antimicrobiana, me parece que es fundamental y esperemos, poder aprovechar al máximo todo lo que ellos tienen para contarnos. Así que no les voy a quitar más tiempo, era simplemente para saludarlos, para agradecer nuevamente a Liliana y a todos los organizadores, a todo el equipo de la división. Realmente hay gente que es sumamente valiosa, todos y cada uno, así que quiero aprovechar públicamente para mandarles un afectuoso saludo y que disfruten del evento. Muchas gracias, Liliana. Gracias a vos, Juan. Bueno, quiero invitarlos a que conozcan la Asociación Argentina de Microbiología ingresando a su página web, como pueden ver en pantalla. Ahí está el link marcado con rojo, donde los estamos invitando a asociarse a esta asociación, porque en realidad queremos sumar socios y esperamos contar con ustedes. Esta es una institución sin fines de lucro, fundada hace 70 años, y también, da la posibilidad a los socios de tener un 50% de descuento en todas las actividades de DAMIC y de la Asociación Argentina de Microbiología. Yo creo que realmente vale la pena que nos acompañen como socios. Hay cursos a distancia muy recomendables y la cuota mensual es muy accesible, actualmente de 400 pesos. Así que los esperamos. También pueden contactarse con DAMIC a través de la red social LinkedIn. Bueno, les quiero comentar que si tienen preguntas, las pueden hacer ingresando en la función preguntas y respuestas, que la van a ver si deslizan el mouse en la pantalla de su computadora, hacia abajo. El chat no está activado, por las que las preguntas a los disertantes, que las vamos a hacer al final de todas las presentaciones, las tienen que realizar por este medio. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con esta actividad. Como dijo Juan, la resistencia a los antibióticos, según la Organización Mundial de la Salud, es hoy una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo de los países. Estamos convencidos que la difusión de este problema, conocer las acciones que se están tomando en nuestro país y los resultados de los estudios científicos que hoy compartiremos, contribuirán a incrementar la concientización y la toma de acciones para reducir el impacto de este fenómeno y evitar su propagación. Bueno, los invito a escuchar a nuestros primeros panelistas, Federico Luna y Elsa Mauvecin, que nos hablarán sobre los resultados de los primeros años de gestión del programa de vigilancia de la resistencia antimicrobiana en animales de consumo que lleva adelante SENASA en nuestro país. Mientras Federico y Elsa cargan su presentación, les comento que Elsa Mauvecin es médica veterinaria, egresada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires en 1991. Fue docente de la Cátedra de Patología Clínica y Enfermedades Médicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA.
Fue jefa del Servicio de Bacteriología Clínica del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias también de la UBA, desde 1998 a 2015, donde ingresó como miembro del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, siendo la responsable del Laboratorio de Resistencia a los Antimicrobianos en Animales Destinados al Consumo Humano, RAM. Por su parte, Federico Luna ocupa el cargo de director en la Dirección de Productos Veterinarios desde 2017. Anteriormente se desempeñó como supervisor técnico en la misma área, dependiente de la Dirección Nacional de Sanidad Animal. El doctor Luna ha estado participando en el desarrollo e implementación del sistema de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, actualmente en funcionamiento. Se graduó como médico veterinario en 2006 en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y también obtuvo el título de especialista en seguridad alimentaria en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata en 2012. También ha sido designado punto focal nacional de la Organización Mundial de Sanidad Animal para Medicamentos Veterinarios desde el 2010. Federico y Elsa, los escuchamos. ¿Me escuchan bien? Sí, escuchamos bien. Bueno, muchísimas gracias. Voy a apagar la cámara para tener mejor ancho de banda por las dudas, ¿sí? Cualquier cosa me avisas. Bueno, antes de comenzar, Nobleza Obliga, siempre agradecemos que nos inviten a estos ámbitos y espacios de difusión. Para nosotros resistencia antimicrobiana es una causa. Recién remarcaban la importancia que tiene y yo siempre digo que resistencia antimicrobiana hoy, en medio de esta viendo, sin duda que va a ser una consecuencia post pandemia, pero yo siempre digo que resistencia antimicrobiana es la pandemia silenciosa, porque año a año se cobra 700.000, se estima 700.000 muertes al año en todo el mundo y nadie se entera. Y en el caso particular nuestro acá en Argentina, cada vez que queremos hacer una difusión fuerte para instaurar el tema en agenda, siempre hay algo que lo está tapando, si no es el dengue, el zika, el chikungunya, nos hace sombra, pero sin duda que este es un problema que vino para quedarse, ya no es más un problema, una enfermedad emergente, es un problema tangible, ya lo conocemos todos, y que vino para quedarse. Todo lo que podemos hacer es para frenarlo, bajar un poco la velocidad y que nos permita prepararnos, pero vino para quedarse, sin ninguna duda. Y bueno, en este sentido, ¿por qué es tan importante para todos nosotros y sobre todo para los que estamos en el ámbito de la sanidad? Bueno, creo que este gráfico de la FAO lo grafica, valga la redundancia, muy bien, porque si nos fijamos, estamos íntimamente conectados en un gran sistema llamado ecosistema, donde los sistemas productivos, todo lo que es agropecuario, se conecta a través del medio ambiente con las grandes urbes, las poblaciones, donde todos en el medio ambiente tiramos desechos, determinantes de resistencia, bacterias. Ya ni siquiera hablamos de bacterias, hablamos de que sabemos que están en el medio ambiente, que todavía no conocemos bien cuál es su comportamiento, porque sabemos o estamos aprendiendo sobre lo que pasa en producción pecuaria, ya sabemos muy bien hace mucho tiempo lo que pasa en salud humana, pero no sabemos cómo es el comportamiento de estos determinantes de resistencia y cuál es el verdadero riesgo cuando están en el medio ambiente, pero sin ninguna duda que cumple un rol fundamental en el medio ambiente donde conecta todos los sistemas, y ahí nos tenemos que ocupar nosotros sobre. ¿Y por qué nos tenemos que ocupar nosotros de sanidad animal? Bueno, porque sabemos muy bien que en producción pecuaria los antimicrobianos son una herramienta, no solamente son una herramienta terapéutica, sino también que son una herramienta de producción, y donde se genera muchas veces una presión innecesaria y constante de antimicrobiana sobre la luz intestinal de los animales que reciben antimicrobianos por vía oral. Muchos de los antimicrobianos que utilizamos, por no decir 30%, los compartimos con salud humana, entonces esta presión de selección que estamos generando en forma constante sobre las bacterias de nuestro sistema genera mecanismos de resistencia que después perfectamente pueden llegar a los humanos. Estos mecanismos de resistencia sabemos que están en el medio ambiente inmediato de las granjas de producción, y ahí es donde tenemos que investigar, después haremos un pequeño paréntesis por esto.
sabemos que también hay una posibilidad de transmisión a través de los alimentos, y ahora vamos a ver, y en base a esto es donde se centra el programa de vigilancia y la resistencia, obviamente que genera pérdidas productivas, y estamos tirando a la basura herramientas terapéuticas valiosísimas, no solamente para nosotros los veterinarios, sino también para la salud humana. Y bueno, para aquellos que no son del ámbito veterinario, vamos a marcar la diferencia que tenemos sobre el uso de antimicrobianos respecto de la salud humana. Bueno, el tratamiento terapéutico ya lo conocemos, es el tratamiento que utilizamos cuando tenemos una infección instaurada para tratar esta infección y salvar a los animales, y a través de esto garantizar el bienestar animal, que es muy importante en resistencia antimicrobiana. Pero también tenemos dos formas de uso que son importantes en medicina veterinaria, que es el tratamiento profiláctico, y pensemos siempre en poblaciones. Yo siempre doy el ejemplo de los galpones de aves, granjas aviares de pollos parrilleros, donde un animal se enferma o la posibilidad de que aparezca enfermedad es para considerarla, y es donde se utilizan los tratamientos profilácticos cuando la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad es tangible. Entonces ahí es donde aplicamos antimicrobianos, y acá es muy importante recalcar que tiene que ser a dosis terapéutica para evitar la aparición de la enfermedad o la ocurrencia. Tenemos el tratamiento metafiláctico, y que esto sí es una práctica muy utilizada sobre todo en aves y en cerdos, donde un grupo de animales empieza a padecer una enfermedad infecciosa, y para evitar que ésta se propague a toda la población, se administra a dosis terapéutica a los animales enfermos, pero también a los sanos, y de esta forma salvar a la población. Pero hay una cuarta forma de utilización de los antimicrobianos, que eso sí nos diferencia bien de sanidad, o mejor dicho, de salud humana, que es el uso como promotores de crecimiento, donde la dosificación es subterapéutica y se puede administrar en forma individual o grupal, pero mayormente grupal, y por vía oral. Y acá es donde se produce la mayor selección de bacterias resistentes en el húmero intestinal, por un lado, porque lo hacemos en forma sostenida durante todo el ciclo del animal, durante todo el ciclo productivo, sino que aparte de dosis terapéuticas, entonces damos la posibilidad de aquellas bacterias y le damos a que puedan salvarse de la presión antimicrobiana, y de esta forma perpetuar mecanismos de resistencia que después son transferidos en forma horizontal. En Argentina, si nos preguntan, los promotores de crecimiento tienen fecha de vencimiento, esperemos que sea el año que viene, y que podamos preservar los antimicrobianos de mejor manera. Bueno, en este sentido, en el año 2015, ya todos saben, seguramente lo habrán comentado en alguna otra presentación, la acción de la OMS hace el lanzamiento de su Plan de Acción Mundial, donde insta a todos los países a implementar planes nacionales, y a esta acción se suma la OIE y la FAO, plantean una posición tripartita, reconociendo las necesidades de actuar cada uno dentro de su ámbito y competencia. Y paralelamente en Argentina, en el año también 2015, en el mes de junio-julio, se crea la Estrategia Argentina para el Control de la Resistencia a los Antimicrobianos, que no es más que una resolución biministerial firmada entre el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, donde se plasman las políticas nacionales para poder luchar contra este problema que afecta a una salud. Y dentro de este libro de políticas que se necesitan implementar, se plantea la necesidad de crear un programa de vigilancia en sanidad animal, más particularmente en animales de consumo, para poder complementar la información necesaria para la toma de decisiones. ¿Por qué? Para poder complementar la información necesaria, porque en el ámbito de salud animal, el Instituto Liz Malbrán coordina una red de laboratorios a nivel nacional que ronda alrededor de 90 laboratorios, que se llama Red HUNET de Argentina, donde trabajan con aislados de pacientes clínicos, enfermos, a los cuales se le hacen pruebas de sensibilidad antimicrobiana y se reporta, y así se va haciendo vigilancia de los diferentes perfiles y mecanismos de resistencia que tenemos en el territorio nacional, y a partir de esto poder emitir alertas. Bueno, a eso faltaba la otra parte, la contraparte de salud animal, y en el caso nuestro nos toca animales de producción. Y ahora le voy a dar paso entonces a la doctora Elsa Mauvesin, que es nuestra encargada, microbióloga, jefa del laboratorio de resistencia a los antimicrobianos de nuestro programa, que les va a explicar el programa, cómo funciona, les va a mostrar los resultados que estamos viendo actualmente.
y después sobre el final vamos a hacer un cierre. Elsa. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, como primera medida quiero pedir disculpas porque tuve un inconveniente y entonces estoy manejándome con el celular. Así que Murphy nunca falla en estas situaciones y nos jugó una mala pasada. Así que esa es la primera aclaración que les quiero hacer. Y continuando con lo que venía hablando Federico, una vez que se firmó esta estrategia argentina con una resolución, que fue la resolución 591 del SENASA, en la resolución estaban plasmados los objetivos principales, pero lo que había que hacer es armar el programa en función de SENASA y en función principalmente de lo que nosotros íbamos a poder procesar. Se tenían que determinar primero sobre qué poblaciones animales íbamos a trabajar, entonces se decidió que se iba a trabajar sobre las 3 grandes producciones agrícolas que hay en la Argentina, principalmente en aves, pollos, parrilleros, en porcinos, en los frigoríficos, y en bovinos, principalmente en bovinos de carne. En una etapa posterior se va a buscar en bovinos de leche y ver si se puede entrar en otras granjas de aves, que no sea pollo parrillero. La siguiente. Una vez que decidimos la población en la cual íbamos a estudiar, teníamos que decidir dónde tomar esas muestras. Entonces se decidió concurrir a los frigoríficos. Los frigoríficos, en este caso SENASA tiene la opción de ingresar a los frigoríficos, porque además SENASA cuenta con agentes que están en los frigoríficos. Y además tiene una gran ventaja tomar muestras de frigoríficos, porque nosotros concurrimos al frigorífico y en el frigorífico se reciben muestras de distintos establecimientos, y eso a nosotros nos permite obtener muestras de distintas provincias y de distintos establecimientos. Los frigoríficos que tiene habilitados SENASA actualmente son los que figuran en la pantalla: 80 de porcinos, 150 de bovinos y 53 de aves. Como todo frigorífico, siempre hay que concurrir bien temprano, y actualmente las muestras las estamos tomando nosotros. O sea, el programa concurre a tomar las muestras. En un futuro, una vez que todo esté más encaminado, la idea es que los agentes que son fijos en los distintos frigoríficos tomen las muestras y las remitan al laboratorio. La siguiente. Bueno, entonces, en el 2015 se firma la resolución, en el 2016 empezamos con el armado del laboratorio. Este laboratorio, nosotros lo que recibimos, así muy gráficamente, eran las paredes, y de a poquito fuimos armando todo el laboratorio, comprando los insumos, comprando todos los materiales, y en el 2016 empezaron a poner puesta a punto de las distintas técnicas que íbamos a utilizar. A partir del 2017, una vez armado el laboratorio, se decide tomar muestras de las 3 producciones. Y entonces se decide que el número de muestras a tomar por producción sería 200 muestras de aves, 200 muestras para porcinos y 200 muestras para bovinos. Al año siguiente, en el 2018, la idea era tomar 600 muestras en aves. En el 2019 se iban a tomar 600 muestras en porcinos, y en el 2020 se iba a continuar con bovinos. La realidad muchas veces nos hace cambiar las organizaciones que tenemos. En el 2017 pudimos completar lo que estaba planeado, obtuvimos las 600 muestras. En el 2018, por motivos ajenos a nosotros, solo logramos tomar de las 600, 560, y a partir del 2019, por problemas internos del SENASA, se nos fue corriendo la toma de muestras, y la idea era que a mitad del 2019, que es lo que hicimos, empezar a tomar las muestras y terminar de tomarlas mitad del 2020. Lo que no teníamos previsto es que íbamos a tener una pandemia en el medio, y entonces actualmente lo que nos pasa es que estamos atrasados en los números que teníamos que tomar.
Sin embargo, actualmente contamos con un total de 1.400 muestras, de las cuales 200 son muestras de bovinos, 440 de porcinos y 760 de bovinos. De aves. La siguiente. Después había que decidir qué tipo de muestras iba a tomar. Nosotros tenemos las normas y directrices que dicta la OIE, en su capítulo 6.7, da todas las pautas, y una de las cosas que aclara que para las muestras para ser procesadas en un programa de resistencia, las muestras que se tienen que tomar son de ciegos en aves, y en el caso de materia fecal, en el caso de bovinos y porcinos, las muestras son materia fecal. Estas muestras se toman en la línea de faena. La foto no es muy linda, pero bueno, es lo que es la realidad. Es tomar muestra en la línea de faena, en este caso en la de arriba se ven los ciegos, en la de abajo se ve la materia fecal. Esa muestra es rotulada con un número, ese número está asociado al número de RENSPA, que es el número de establecimiento, y se conservan refrigeradas hasta ser llevadas al laboratorio. Una vez estas muestras en el laboratorio, son procesadas siguiendo las distintas técnicas que utilizamos para realizar el aislamiento de las distintas bacterias que íbamos a aislar. La siguiente. Originalmente, el programa comenzó con el aislamiento de 2 bacterias. Una bacteria indicadora o comensal, Escherichia coli, y una bacteria zoonótica o patógena, Salmonella. En el caso de Salmonella llegábamos a la identificación hasta 0 variedad. Bueno, el otro es género y especie, Escherichia coli, y a partir del 2018, más o menos a mitad del 2018, pudimos incorporar el aislamiento de enterococo. En algún momento nosotros, en este momento contamos con un sistema automatizado Vitek, pero tenemos conflictos con las tarjetas, entonces para enterococo la idea era llegar a género y especie, pero actualmente solo podemos llegar a enterococo SPP hasta poder comprar las tarjetas para llegar a género y especie. O sea que a partir del 2019 ya tenemos la búsqueda de 3 bacterias. Salmonella, Escherichia coli y enterococo. En cuanto a Campylobacter, la idea es empezar a procesar muestras, pero se nos está haciendo bastante complicado la compra de insumos, ya que es un monto muy importante. Sin embargo, durante un tiempo estuvimos trabajando en colaboración con el INTA, y se fueron tomando muestras en conjunto, y hemos obtenido la recuperación de bastantes cepas de Campylobacter, pero como no hubo una rutina, no son datos que nosotros actualmente podamos mostrar. La siguiente. Una vez que hacemos toda la marcha bacteriológica, con las 3 líneas, buscando por un lado Escherichia coli, por otro lado Salmonella, y la tercera línea es enterococo, yo no me voy a detener a cómo se hace la técnica, porque lleva mucho tiempo, pero esta técnica, cualquier técnica que se utilice en cualquier laboratorio para aislamiento de los 3 gérmenes que he nombrado. Una vez obtenidos los gérmenes, las cepas, lo que se hace es, lo que más nos interesa es el antibiograma. El método que estamos utilizando nosotros actualmente es el método de difusión según Kirby-Bauer. Este método de difusión, seguimos las normativas del CLSI, y en el caso de colistin, principalmente lo que estamos usando en vez del método de difusión, se utiliza la técnica del Laboratorio Nacional de Referencia, que es el colistin agar-spot. La siguiente. Los antimicrobianos que nosotros empezamos utilizando una batería, una cantidad de antimicrobianos, y a medida que fuimos conociendo cómo eran los distintos mecanismos de resistencia que presentaban las bacterias que fuimos aislando, fuimos variando un poco
los antimicrobianos puestos en los antibióticos, en las placas. La interpretación que utilizamos son las tablas del CLSI, las del CLSI M100, para los antibióticos que se usan en medicina humana, y el CLSI BET08 para los que son exclusivos de veterinaria. Los antibióticos exclusivos de veterinaria que estamos probando actualmente son ceftiofur, enrofloxacina y florfenicol. En el caso de, como ya les nombré, para la interpretación de colistina usamos la interpretación del Laboratorio Nacional de Referencia, y a partir de, bueno, en la imagen se ve la lista de antibióticos en blanco, son los antibióticos que se evalúan para Escherichia coli. Y para Salmonella, además de los antibióticos en blanco, se suman los antibióticos que están en verde. A partir de este año, todas las cepas que den cefotaxima resistente, nosotros lo que vamos a hacer es largarle una placa para confirmar si es sensible o resistente a imipenem, con la intención de empezar a buscar si en las distintas producciones hay resistencia a carbapenem. La siguiente. En cuanto a los antibióticos utilizados para enterococo, son los que figuran en la diapositiva, y la interpretación se hace con la tabla del CLSI M100. En este caso no hay ningún antibiótico que se use exclusivamente, como había en Escherichia coli, que se use exclusivamente en medicina veterinaria. La siguiente. Y ahora lo que les voy a mostrar son los resultados que hemos obtenido. En el caso lo que estamos viendo son la no sensibilidad, o sea, resistente e intermedio, en el caso de Escherichia coli, de las muestras que hemos procesado en el 2017 para aves. Ahí en la tabla salen un montón de cosas que se pueden analizar. Hay una definición que es el MDR, que es la resistencia que presenta un grupo la resistencia que presenta una cepa frente a 3 o más grupos farmacológicos no relacionados. Frente a esa definición, llama la atención que de estas cepas que nosotros estamos mostrando de aves, el 50% presenta MDR. Después el otro dato importante que sale es el nivel de resistencia que se presenta a colistina, siendo un valor de 31,5, que es un valor muy alto. Después otro dato que llama la atención es que todos los antimicrobianos tienen, aunque sea un 1% de resistencia. La siguiente. En cuanto a los datos que hemos obtenido en porcinos, vuelve a ser el mismo análisis. Si ustedes se fijan, el 53%, 53,5%, se termina siendo cepas que tienen MDR, porque estamos agrupando 4 grupos farmacológicos no relacionados. Después otro dato importante es que presenta un 15% de resistencia a colistina, y vuelve a ser lo mismo que en la otra, todos los antimicrobianos, aunque sea en un bajo porcentaje, presentan resistencia. La siguiente. En el caso de bovinos, los valores fueron distintos, son valores que hubiéramos preferido que estuvieran en las demás producciones, donde tenemos varios antimicrobianos que son totalmente sensibles. Sin embargo, tenemos un valor muy alto de resistencia a colistina, y esto en parte se debe al tipo de producción que estamos hablando. La producción en bovinos es una producción principalmente extensiva, o sea, los animales están a campo, y principalmente los bovinos son poligástricos, y tienen una flora ruminal. Entonces la mayoría de las, bueno, 99% de las veces la medicación es en vía inyectable.
ese es uno de los motivos por los cuales sospechamos que tenemos tan poca resistencia. Pero bueno, son cosas que la idea es seguir investigando. La siguiente. Bueno, en el 2018 yo les había dicho que íbamos a tomar, en el 2017 tomábamos las 3 producciones, y en el 2018 ya empezábamos de nuevo a partir de aves. La curva de aves del 2018 es muy parecida a la que les mostré en el 2017. Esta es una forma distinta de ver los datos, y donde lo que hacemos es una comparación, donde ponemos en el eje de las ordenadas la cantidad de cepas, en el eje de las abscisas cuántos antimicrobianos resultaron resistentes, partiendo de sensibilidad, o sea, 0 antimicrobiano resistente, y entonces cuántas cepas presentaron resistencia a un antimicrobiano, cuánto a 2, cuánto a 3, hasta el último que hemos obtenido, o sea que hemos obtenido cepas que tenían resistencia a 13 antimicrobianos en el año 2017, y en el año 2018 hemos obtenido cepas que tenían resistencia a 14 antimicrobianos, siendo el valor más alto resistencia a 7 antimicrobianos, y a partir de ahí sigue bastante alto, en el 2018, y en el 2017 la resistencia a 10 antimicrobianos es donde se encuentra el pico. La siguiente. Volviendo a hacer la comparación, en este caso de porcinos, en el 2017 teníamos 200 muestras, y en el 2019, por los que les comenté, que actualmente estamos continuando con ese 2019 que hemos cortado, teníamos procesadas 243 muestras. Vuelve a hacer el mismo análisis, la cantidad de cepas en función de la resistencia, donde en este caso lo que más llama la atención es que no obtiene, que en el anterior me olvidé de señalar, pero en este caso se observa que no existe ninguna cepa que tenga, no hay ninguna cepa que es sensible a todos los antimicrobianos, es resistente a todos los antimicrobianos, o sea, no obtenemos sensibilidad, o sea, es un poquito más complicado que lo que veníamos viendo en aves. En este caso, en el 2019 tenemos cepas que tienen resistencia a 11 antimicrobianos, y en el 2017 cepas con resistencia hasta 13 antimicrobianos. Si bien en uno se observa principalmente una curva, como se puede ver, nos encontramos con muchas cepas con resistencia a más de 5 antimicrobianos en ambos años. La siguiente. Bueno, entonces, en el 2017 comenzamos con Escherichia coli y Salmonella. Este primer año del 2017, porque nosotros contábamos con una sola estufa, después ya pudimos adquirir una segunda estufa que nos permitió el medio preenriquecido que utilizamos para Salmonella, que es el Rapaport, colocarlo a 42 grados, y eso nos mejoró muchísimo el aislamiento de Salmonella. Pero este primer año tuvimos muy poca recuperación de Salmonella, y son lo que ustedes están viendo en la imagen. Sin embargo, esta poca recuperación nos permitió, justamente en ese momento todavía teníamos tarjetas de Vitek, pasamos todas las salmonellas por el Vitek, y llamó la atención que la Salmonella typhimurium, que es la que está marcado con el rojo, presentaba una resistencia a colistina muy alta. Esa salmonella fue derivada al Instituto Malbrán y fue tipificada y presentaba MCR1. A partir de eso se hizo un trabajo en el Congreso de SADEVAC y se presentó la primer Salmonella typhimurium aislada en porcinos en la Argentina, que presentaba el mecanismo MCR1. La siguiente. Estos son los valores de resistencia. Como les comentaba, fuimos mejorando el aislamiento año a año, y pasamos de obtener una o dos cepas en comparación a 200 aislamientos,
En el 2018 tuvimos 53 salmonelas sobre un total de 560 cepas investigadas, perdón, cepas no, muestras de materia fecal. Y estos son los valores que se presentan de resistencia. Si bien no son los mismos valores que observamos en Escherichia coli, que son valores mucho más, más altas las curvas, los valores de resistencia, sin embargo acá, si ustedes se fijan, nosotros tenemos un 9% de salmonelas que presentan MDR. Y eso, tengan en cuenta que la salmonela es un patógeno, o sea que tenemos una salmonela que ya una vez que ingresa en el organismo humano, en este caso al comer un alimento, ya presenta un mecanismo de resistencia. Y entonces eso es algo que nos está generando bastante preocupación. Sin embargo, en general no es una curva tan, voy a utilizar, horrible como las que venimos viendo de Escherichia coli, donde acá sí tenemos varios antimicrobianos que son sensibles en todas las cepas. La siguiente. Y en el caso de porcinos, acá sí llama la atención el alto grado de resistencia que se presenta en la cepa de Salmonella, lo que les comentaba, que fuimos mejorando la técnica, observen que ya pasamos a tener una recuperación casi del 50% de Salmonella sobre el total de cepas, y acá tenemos un valor muy importante de cepas de Salmonella que presentan MDR. No quise poner el gráfico donde está toda la lista de 0 variedades que hemos obtenido, sin embargo, en todas las 0 variedades que vamos obteniendo, las salmonelas patógenas, que son Enteritidis y Typhimurium, en general son en muy menor porcentaje en comparación con las otras salmonelas. La siguiente. Y bueno, y entonces les comenté que a partir del 2018, más o menos la mitad del ciclo del año, empezamos con el aislamiento de enterococo. En ese primer año obtuvimos 79 cepas, hubo antibiogramas que tenían unos antibióticos y otros, entonces esos datos no los tenemos como para poder mostrarlo y que sean representativos. A partir del 2019 ya teníamos todo bien organizado, y estos son los valores que hemos obtenido en el aislamiento de enterococo, que también fuimos mejorando la técnica, y actualmente pasamos de recuperar en el 2018 y 2019 entre un 30 y un 40% de enterococo sobre el total de muestra. Actualmente hemos recuperado entre un 80 y un 90% de enterococo. Los valores que se observan de resistencia, lo que más nos interesaba buscar es si había presencia de resistencia a vancomicina o teicoplanina. Los valores que se observan ahí, que es de 1,2, tengan en cuenta que nosotros estamos evaluando resistencia e intermedio. Ese 1,2 son valores de intermedio. Hubo cepas que dieron resistente, que fueron confirmadas por el Malveran y que no presentaban importancia. La siguiente. Y nuestro gran avance actualmente es, nosotros estamos hablando de identificación de mecanismos de resistencia en forma fenotípica, principalmente de los mecanismos de resistencia a derivados de resistencia colistina, que es el mecanismo plasmídico MSR1. A partir de una firma con convenio OPS, OMS y Unión Europea, empezamos a partir de este año a hacer vigilancia molecular. O sea, todas nuestras cepas que ya estaban confirmadas por el método de Agar-Spot, que presentaban resistencia colistina, van a ser confirmadas en forma por biología molecular, y posteriormente tendremos todos estos resultados. La siguiente ya le toca a Fede. Bueno, voy a ser breve porque tenemos muy poco tiempo. Perdón. Solamente lo que voy a aclarar acá es que, y lo más importante, porque acá lo que queremos mostrar son los avances del programa, es que en base a toda la información que hemos recuperado a lo largo de estos años, desde que empezamos con el programa, con el ejercicio del programa,
y teniendo en cuenta también la información que cruzamos con el Ministerio de Salud de la Nación a través del Instituto Anís Malbrán, podemos identificar aquellas herramientas que necesitamos cuidar, y es así que a partir de los resultados obtenidos, y no me está pasando el slide, ahí está, Argentina pudo llegar a la prohibición de la colistina. Y digo pudo, ¿por qué? Porque pudimos primero levantar la información, la evidencia científica, la famosa evidencia científica que se necesita para la toma de decisiones, pero esta evidencia fue compartida con todos los sectores productivos y se buscaron alternativas y se hizo una pequeña evaluación de riesgo para determinar qué pasaba si prohibíamos la colistina, y por suerte, y me enorgullece mucho decirlo, no nos hemos equivocado con la decisión porque no pasó nada. Es decir, los animales no se murieron, no se produjo menos carne de cerdo o de colistina. Y cuando digo prohibirla es porque se quitó la colistina del mundo veterinario, no se utiliza más, se reserva exclusivamente para uso humano. Y atrás nuestro, a nivel regional, a veces no siempre ser punta de lanza es bueno, pero en este caso sí, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Costa Rica y Nicaragua hicieron lo propio. Es decir, que siguieron el ejemplo de la Argentina. Y este es un ejemplo superador, porque incluso fuimos por encima de los estándares de la Unión Europea, donde ellos lo tienen prohibido, y en el caso nuestro los retiramos directamente de las manos del veterinario, y no es porque tengamos algo en contra de nuestros colegas, sino porque entendemos que es un antimicrobiano sumamente importante en las unidades de cuidados intensivos de todos los nosocomios de nuestro país. A nivel regional, entonces, ¿qué sigue pasando en cuanto a lo que es regular? Prohibido los promotores de crecimiento. Brasil y Colombia prohibieron la colistina, pero no no su uso en veterinaria, sino como promotor de crecimiento, utilizando como terapéutico. Chile prohibió promotores de crecimiento, y en el caso de la fluoroquinolonas cefalosporinas de tercera y cuarta generación elevaron su categoría de venta a venta bajo receta archivada. Si quieren, decime por favor si cortamos acá, y después si quieren hacemos unas pequeñas salvedades, pero me parece que esto es lo más importante que teníamos que mostrar. Bueno, de acuerdo. Bien. Bueno, ahí está, Liliana, entonces te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias por esta disertación. Bueno, muchas gracias, Federico y Elsa. Excelente disertación. Recuerden que pueden enviar sus preguntas al módulo de preguntas y respuestas que aparece bajando el mouse en el centro de la pantalla. Ahora continuamos con el programa. Mariano Fernández Miyakawa nos hablará sobre acciones de INTA para la contención de la resistencia a los antimicrobianos. Mientras Mariano carga su presentación, les cuento que Mariano Fernández Miyakawa es licenciado en Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente hizo su doctorado en la Facultad de Medicina, también de la Universidad de Buenos Aires, y se graduó en el año 2006. Luego realizó su postdoctorado en la Universidad de California, Davis, de 2003 a 2006. Es investigador principal de CONICET, coordinador de proyectos en INTA y vicedirector del Instituto de Patobiología Veterinaria, Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas de INTA Castelar. Te escuchamos, Mariano. Bueno, buenas tardes y gracias por la presentación y gracias por la invitación. La charla mía básicamente va a ser más institucional que técnica. Voy a presentar un poco las acciones de cómo se han organizado en INTA con respecto a la resistencia antimicrobiana en los últimos años y presentar un poco lo que es la institución. Básicamente el INTA depende del Ministerio de Agricultura y fue fundada en el año 56, con lo cual ya tiene una trayectoria bastante vieja en el país, y emplea aproximadamente hoy en día 6.500 personas. Digo, cada vez que presento una charla de este tipo, año tras año voy cambiando el numerito que va bajando. Creo que empecé poniendo que había casi 9.000, ahora 6.500. Esperemos que no siga así. Tiene una gran cobertura nacional, es una de las características interesantes de la institución. Esa amplia distribución del territorio está estructurada en 15 centros regionales que tienen bajo su paraguas 52 estaciones experimentales y 350 agencias de extensión, que son básicamente las unidades de INTA que están en el territorio en contacto directo con la realidad productiva de esa zona.
y además está acompañado con 6 centros que comprenden 22 institutos de investigación, la mayoría está en Castelar, en el INTA de Castelar, y además una unidad en el exterior que es el Labintex, que está en Montpellier, en Francia. Yo los pongo en contexto como para hablar un poco del programa, ¿no? Y del proyecto que incluye dentro del programa. Entonces tenemos una estructura que va desde la agencia de extensión, pasando por las experimentales, los institutos y los centros de investigación, y una estructura llamada programática que la cruza medio transversalmente, en lo cual todo eso hace que se desarrollen las actividades de INTA. Básicamente los programas tienen como misión elaborar las propuestas de trabajo y hacer que los recursos puedan ser maximizados junto con otras instituciones en determinadas cadenas o temas que se consideran prioritarios, incluso temas estratégicos. Por ejemplo, estos programas, en los últimos cambios que se hicieron en el año 2018, comprenden programas por cadena, que por ejemplo está apicultura, carnes y fibras animales, y por áreas temáticas, que comprende, por ejemplo, donde estamos la mayor parte de nuestras actividades, que es salud animal. Dentro de este marco se desarrollan los proyectos, en el cual, bueno, yo soy uno de los coordinadores del proyecto, que es el estudio sobre la generación de resistencia a los antimicrobianos y desarrollo de alternativas profilácticas y terapéuticas. Básicamente es un proyecto de resistencia a antimicrobianos y alternativas. El instituto tiene como sostén de trabajo la contribución al desarrollo sustentable del sector agropecuario. Como dijeron en la presentación inicial, Juan aclaró, el desarrollo sostenible está siendo amenazado por el tema de la resistencia porque es uno de los problemas emergentes que más fuerza ha cobrado y que amenaza todos los desarrollos sostenibles planificados, incluyendo los de Naciones Unidas. Básicamente, el sistema de resistencia tiene un impacto muy fuerte en la parte de salud, pero también en lo social y económico, y también en lo comercial, porque posiblemente surjan barreras en la comercialización de productos a través de barreras arancelarias. Según un estudio, hay varios estudios de este tipo, pero en el año 2050, básicamente el problema de salud se agravaría tal de perder los avances que hemos tenido en un siglo gracias al desarrollo y uso de antibióticos. Esto hablando en términos generales, no veterinarios, no humanos, sino en general. 28 millones de personas caerían a nivel de pobreza, y la producción global de animales de cría caería hasta un 7,5%, lo cual claramente impacta en todo lo que es producción animal. Y este es un estudio del Banco Mundial, digamos, no es un estudio hecho por una ONG desconocida. Hay otros estudios hechos por otras organizaciones, incluso por los diferentes gobiernos. Y cuando uno habla del año 2050 es como el límite en el cual se han puesto estos estudios, pero cuando empezamos a ver cómo es el impacto, por ejemplo, en el PBI mundial, por el mismo banco, creo que esto también es del Banco Mundial, esto ocurre ahora, el año que viene, en el 2022, ya empieza a afectarse el PBI mundial, llevando casi en menos de 10 años a su máximo impacto en lo que es económico. Obviamente estas son proyecciones, esto estamos a tiempo de pararlo o no se sabe muy bien, pero los esfuerzos apuntan a tratar de evitarlo. Entonces no es un tema solamente de salud, sino también es un tema económico y bueno, después va a impactar en lo social. Pasa que con el impacto que ha tenido el COVID, estos números a veces parecen menores, pero en un momento de normalidad son números bastante importantes y amenazantes. Cuando uno trata de entender por qué es una amenaza del sector animal, podemos recurrir a este gráfico, que seguramente quedó desactualizado, ¿no? Porque estos gráficos muestran cómo es la distribución del uso de antibióticos a nivel mundial, y seguramente lo han visto miles de veces. Básicamente se decía que el 70% de los antibióticos producidos en el mundo eran administrados de forma no terapéutica a animales. Básicamente, como dijo Fede, como promotores de crecimiento, y un 6% como terapéuticos en animales. ¿Por qué digo que cambió esto? Porque, bueno, más allá de la prohibición de Europa, la prohibición que está llevando adelante Estados Unidos o el autobaneo de muchas empresas, también China ha prohibido el uso de promotores. Con lo cual, todo esto seguramente ha impactado en esta distribución de porcentajes. No he encontrado ninguna actualización de esto porque todo gira alrededor del COVID. Pero no, posiblemente haya números que yo no los he visto últimamente, pero seguramente cambió. Por lo tanto, el foco un poco de las acciones del proyecto que se generó en la nueva cartera de INTA fue tomar todo el trabajo que se venía haciendo de INTA histórico, reformular algunas cosas, juntar otras y formar un proyecto nuevo que se llama, como se los mencioné antes, y que tiene un código que es 104.
Básicamente nos focalizamos en 3 grandes áreas de trabajo en resistencia. El tema antiparasitario, que en producción animal tiene un impacto importantísimo y genera un montón de inconvenientes productivos y también de salud, que básicamente no controlar, no manejar muy bien las enfermedades parasitarias también incrementa el uso de esos antibióticos. Después tenemos en sí todo el tema de antibióticos per se y el desarrollo de alternativas antimicrobianas, que incluye antibióticos, incluye también los antiparasitarios, y también hay algo de antimicóticos. En esto los antivirales no están puestos porque, bueno, no hay uso de antivirales difundidos en la veterinaria. Algunos números del proyecto son 38 líneas de trabajo que hay en la actualidad dentro de este proyecto, 15 unidades experimentales, centros de investigación están involucrados de INTA en el proyecto, hay aproximadamente 120 investigadores involucrados directamente, más personal de CONICET y de universidades, y tiene un presupuesto que se asigna anualmente a requerimiento del coordinador, que sería yo, que está basado en las actividades que después se distribuyen. El objetivo general de este proyecto básicamente es contribuir al uso eficiente de los antimicrobianos que tenemos para tratar de adecuar su uso y preservarlos en su eficacia. Esto manteniendo los parámetros productivos de los sistemas asociados, y se busca generar información de base sobre los niveles de resistencia que están en estos sistemas de producción, en ciertos microorganismos. También está como objetivo desarrollar alternativas, como les contaba, al uso de antimicrobianos, principalmente como promotores, pero hay algunas líneas también para hacer alternativas a terapéuticos. Contribuir a mejorar las capacidades de los recursos humanos del sistema productivo para que puedan encarar la transición que puede llegar a haber en estos futuros años sobre el no uso de antibióticos y que estén preparados para poder asimilar las nuevas tecnologías y acompañarlos en ese cambio de cabeza que ya está ocurriendo y que va a ocurrir sobre la resistencia antimicrobiana y el uso de antibióticos y antimicrobianos en general en los sistemas productivos. Y por otro lado, algo importantísimo para este tema es fomentar las articulaciones que son público-público, público-privadas, que impulsen todas estas tecnologías que nos permitan dar estos pasos que se van a venir. Perdón, yo hablo en futuro, pero en realidad debería hablar en pasado, en presente y en futuro. ¿Cuáles son los sistemas productivos que tenemos involucrados en INTA con el sistema de resistencia? Una aclaración importante. Yo les hablo del proyecto. Hay actividades en INTA que están por fuera de este proyecto que también apuntan al tema de resistencia. Y además, hay una cuestión importante en general en términos veterinarios, es que las enfermedades en general o el estado de salud del animal, así como el bienestar del animal, impactan muy fuertemente en el tema de resistencia, que no está involucrado en el proyecto, pero que indirectamente otros proyectos lo abarcan, y que eso es importantísimo. Un ejemplo es, una enfermedad viral que puede aparecer en la primera semana en un sistema avícola impacta fuertemente en las enteritis bacterianas que se desarrollan después. Por lo tanto, si nosotros tenemos una vacuna efectiva para usar en la primera semana en esos sistemas, posiblemente usemos menos antibióticos y posiblemente tengamos menos problemas de resistencia. Pero entonces no es un problema de las bacterias, sino es un problema posiblemente de las enfermedades virales. Hecho esa salvedad, sigo con los sistemas productivos involucrados. Tenemos bovinos, ovinos y caprinos de carne dentro de este proyecto particular. Hay una parte de lechería muy importante en INTA que también enfoca el tema de resistencia. Avicultura, porcinocultura, piscicultura y apicultura. Los focos están en los animales en sí, pero también en el medio ambiente en el que ellos se desarrollan. Y tenemos un montón de relaciones con diferentes organismos, universidades y actores del sistema. Acá nombré algunas, pero básicamente los que tenemos más fuerte interrelación, obviamente, es SENASA, que tenemos una muy buena relación, el ANLIS Malbrand, el CONICET, y todo esto siempre en el marco de la CONACRA, que es la Comisión Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana, en el cual en el pasado hemos hecho un trabajo muy bueno y muy productivo, y ojalá en el futuro siga manteniéndose así. Después hay universidades nacionales, universidades del exterior y diferentes organismos multilaterales de otros países y de Europa y del mundo. En cuanto al tema de INTA, los antibióticos, el uso de antibióticos y la resistencia antimicrobiana, como les contaba, desde hace muchísimos años se trabaja, y a veces uno necesita hablar de las cosas que vienen a futuro, pero INTA, o nosotros, o mi lugar, precisamente, se construyó a partir del trabajo que hizo otras personas. Digo, INTA ha tenido una casta de microbiólogos y de gente dedicada a estos temas
muy, muy buena, que a veces uno se olvida de mencionarlos, pero que si no fuese por ellos, nosotros no podríamos desarrollar casi nada de lo que hacemos. Me gustaría nombrar algunos, como la doctora Samercado, que la hemos tenido muy cerca en nuestro laboratorio, el doctor Terzolo en Balcarce, y un montón de otra gente, bueno, hay millones que han fomentado un trabajo que ha dejado su semilla y, bueno, en que somos básicamente los que hemos seguido el trabajo. En eso se construye el programa también, en esos trabajos y en el presente. Cuando yo trataba de armar la charla, que es una charla media compleja para mí, para tratar de resumir lo que se hace, dije, bueno, finalmente, tal vez te nombrar algunos ejemplos. Uno de esos ejemplos es todo el sistema de lechería, que tal vez es más ajeno a mucha gente que participe de la charla. En general, el sistema de lechería por los bovinos es un sistema que se seleccionó para tener alto nivel de producción, pero también eso ha hecho que el sistema sea proclive a infecciones, y en eso se acostumbró muchos años, y se sigue usando, antibióticos terapéuticos para poder controlar esas infecciones. Con lo cual, a su vez están comprometidos la calidad del alimento por esos antibióticos y la generación de resistencia. En Rafael ha habido un grupo liderado por el doctor Calviño que ha trabajado muy fuertemente en esto. El grupo, Luis está por jubilar, pero el grupo sigue trabajando muy fuertemente, y básicamente ellos han acompañado al sector productivo para un uso correcto de antibióticos y para acompañarlos también en la epidemiología de las enfermedades que se iban apareciendo en estos sistemas. Su actividad básicamente se ha focalizado en el correcto uso de antimicrobianos y en seguimiento de Staphylococcus aureus como uno de los principales patógenos que atacan a estos sistemas productivos, al desarrollo de resistencias en ellos y a la evolución durante el tiempo de esos patrones de resistencia. A su vez lo ha hecho en comparación con otros países en los cuales han trabajado codo a codo, y esto acompañó una fuerte actividad de extensión y asesoramiento por parte de ellos que ha permitido y que permite que sea un tema que se conozca bastante bien en el medio productivo. Acá les pongo algunos artículos para mostrarles que ya desde la década del 80 ellos vienen trabajando fuertemente en el tema de resistencia y uso de antibióticos en el sector, y bueno, como les decía, creo que estas también son las bases por las cuales hoy en día uno puede hablar de ciertos temas con una capacidad mayor por el trabajo que se viene haciendo en diferentes lugares del INTA. El tema de antiparasitarios, como le contaba, no es un tema menor, es un tema muy importante en la producción animal. Hay muchos grupos en INTA dedicados desde hace muchísimos años. Yo les puse ahí un poco el mapa de Argentina y los lugares donde se están desarrollando estas actividades. Básicamente está focalizado en el mito gastrointestinales y ectoparásitos, y se estudian diferentes cuestiones que están relacionadas básicamente con la prevalencia de estos parásitos en diferentes regiones del país, los niveles de sensibilidad de estos parásitos a las drogas antihelmínticas o antiparasitarias en general. Ellos van manteniendo registros de la evolución de estos parásitos, y básicamente hay un tema de que las drogas no son efectivas, y esto lleva a pérdidas tanto de no uso de la droga correctamente, como de la pérdida productiva per se de la enfermedad. Y básicamente esto ha presionado a que se desarrollen también nuevas estrategias o se estudien la mejor forma de poder alternar estas drogas junto con otras estrategias, y esto implica todavía dentro del proyecto evaluaciones de fitoquímicos, que en INTA tenemos una historia bastante fuerte con desarrollo de fitoquímicos, tanto con el uso de plantas medicinales que se encuentran a campo, como extractos, como compuestos obtenidos de esas plantas. La evaluación de esas estrategias en sistemas silvopastoriles o pastoriles en general, estrategia de reemplazo de larvas resistentes por larvas susceptibles, por ejemplo, la selección de animales resistentes por vía genética. Hay todo un trabajo bastante importante de selección de animales resistentes contra las enfermedades parasitarias, y medidas generales que tienden a disminuir el uso de fármacos. También hay bastante trabajo hecho con desarrollo de técnicas moleculares de caracterización de estos parásitos y actividades de extensión. De vuelta, INTA tiene esta actividad como parte importante de sus actividades, y particularmente el proyecto lo resalta, porque tal vez el 50% de la problemática de resistencia está asociada a llegar bien con el mensaje que uno quiere dar y a interpretar bien la información que uno está generando.
Y por otro lado, hay otra parte del proyecto que se dedica a ectoparásitos, que son básicamente los acaricidas y la asociación que tiene el desarrollo de resistencia a esos acaricidas, y a su vez el desarrollo de nuevas estrategias y alternativas. Y también fasciola, que es un problema generalizado en algunas regiones de Argentina, en los cuales se hace un desarrollo en diagnóstico y en tratamientos. Después tenemos la parte de avicultura. Yo quise nombrar un poco también este tema de avicultura porque INTA ha tenido proyectos de avicultura. En este momento, en la parte de sanidad animal, no está más englobado en diferentes proyectos como este. Y acá tenemos a Concepción del Uruguay, bueno, que después va a hablar Dante Bueno sobre esto, o al CARCE. Y en Castelar también hay grupos, como bueno, el que pertenezco yo también trabaja en avicultura. Y dentro del proyecto hay postulado varios trabajos, está incluida la caracterización de coli, pastorela y salmonela, y el desarrollo y evaluación de alternativas. También la parte de clostridios, que no la nombré ahí, que es la que hacemos nosotros, y todo esto enmarcado en el tema de disminución del uso de antibióticos y impacto de desarrollo de resistencia. Básicamente acá les quiero mencionar una estrategia que hemos seguido nosotros desde el año casi 2006-2007, cuando Europa prohíbe el uso de promotores antibióticos en sus producciones. Nosotros previmos que algún día Argentina va a seguir el mismo camino, porque Europa lo hacía por diferentes motivos, pero eso iba a impactar finalmente en todo el mundo. Cuando encaramos el problema, veíamos muy lejos el momento en que se prohíban los promotores. Y hoy Fede lo dijo, prontamente se va a hacer, digo. Desde el 2006 hasta ahora, bueno, fueron 14 años. En el medio nosotros lo que propusimos fue básicamente dos áreas, los promotores y los terapéuticos, ver cuál era la mejor forma de encarar este tema para en Argentina ir hacia ese lugar de no uso de promotores. En su momento pensamos en fomentar el uso responsable, obviamente, de antibióticos terapéuticos en el sistema avícola, y dentro de esto generar información para cada sector del sistema que requiriese medicar, proveerles de una herramienta que puedan tomar una decisión de qué antibiótico terapéutico pudiesen usar en el momento que había un brote. Y por otro lado, en los no terapéuticos o en el tema de promotores, quisimos desarrollar una herramienta para la correcta toma de decisiones de qué antibiótico promotor usar. Así mismo encaramos el desarrollo de alternativas. Porque cuando en Europa en el 2006 se prohíben los promotores, no tenían alternativas que pudiesen suplir los beneficios que tienen los antibióticos. Entonces nos encaramos muy fuerte el desarrollo de alternativas. Algo que quiero mencionar, digo, para los que no estén tan en el tema, es que los antibióticos promotores de crecimiento generalmente no tienen nada que ver con los antibióticos terapéuticos que se usan, digo, no son las mismas moléculas y normalmente se usan en forma diferencial. Por lo tanto, y además, digo, perdón, por otro lado, el tema de que no se sepa muy bien cuál es el mecanismo por el cual el promotor de crecimiento funciona, porque recuerden que el promotor de crecimiento se usa en dosis bajas durante largos periodos de tiempo, pero se suponía que tenía alguna relación con las actividades antimicrobianas de bajar la cantidad de bacterias que había en un intestino, pero aparentemente no es el único mecanismo de acción, y posiblemente no sea el principal mecanismo de acción, por lo que estamos viendo ahora. Con lo cual, no tenía mucho que ver con su capacidad de acción antibacteriana, pero sin embargo también previene enfermedades subclínicas, con lo cual ahí sí tiene cierta preponderancia la actividad antibacteriana que tiene. Eso por un lado. Y por otro lado, al no saber el mecanismo, cuál es realmente el mecanismo, tampoco hay punto de corte para decir este antimicrobiano funciona hasta este nivel como promotor y después deja de funcionar. En la práctica lo que se hacía, o lo que se hace es, cuando el sistema empieza a perder eficacia, o porque los animales no crecen bien, o porque empiezan a aparecer enfermedades subclínicas, se cambia de promotor, lo que se llama rotación. Eso en general es una práctica que se ha hecho y la toma de decisiones no ha sido acompañada por decisiones técnicas objetivas. Por lo tanto, hicimos esta herramienta que básicamente estaba apuntada a promotores de crecimiento usados en avicultura, para que los productores puedan contar con esa herramienta para elegir el mejor promotor de crecimiento, de forma tal de que eso permitiese a su vez disminuir la presión de selección de los factores de resistencia. Lo que implicaba también es no seguir aportando genes de resistencia al medio ambiente avícola, también concientizar y mostrar con números que el problema de RAM estaba muy cerca de ellos y que se asociaba a pérdidas productivas, porque cuando la no eficacia del producto empezaba a verse ahí, también podían ver que había aumentado la resistencia. Acompañarlos en el caso de utilizar alternativas, porque esto fue un proceso muy difícil, la verdad, y muy estresante,
el paso de una tecnología, porque estaban muy acostumbradas a no utilizarla más, genera miedo, genera problemas, hay temas económicos, es muy complejo, más allá de la parte técnica. Y por otro lado, monitorear los niveles de resistencia antimicrobiana en el ambiente avícola, que eso nos servía a nosotros también para ir detectando cuáles eran los problemas que podían aparecer con el tema de resistencia. Para ese servicio, básicamente, nosotros íbamos a campo y hacíamos diferentes análisis, necropsias, análisis de calidad de cama, análisis de los galpones, etcétera, y después llevábamos las muestras al laboratorio. Básicamente, este es un esquema muy rápido en el cual íbamos a las granjas, hacíamos las necropsias, todo en condiciones súper correctas, como para también dar el ejemplo de lo que idealmente había que hacer. Una vez que se hacían las necropsias, se obtenían las muestras, se enviaban al laboratorio, y en el laboratorio hacíamos dos procesos. Uno es aislamiento bacteriológico de Escherichia coli, de enterococos y de Clostridium perfringens. Clostridium perfringens pues, es un patógeno bastante común en estos sistemas, y coli como indicador de gram negativos y enterococos como gram positivos. Ahí le hacemos un perfil de sensibilidad a antibióticos promotores, y por otro lado hacemos un trabajo de metagenómica en algunos de estos lugares. Básicamente la metagenómica para hacer metabarcoding de 16S, o sea, para analizar microbiota. Finalmente, con los resultados en mano, le producimos un informe en el que se veía todas las observaciones de campo, todas las observaciones de necropsia, a veces hacemos histología, los perfiles de resistencia y los informes de la microbiota. Con todo esto se tenía un panorama de cómo venía el impacto de estos antibióticos promotores en el sistema. Este es un informe típico que hacemos hace ya un tiempo, en el que pueden ver Clostridium perfringens, algunos antimicrobianos que hemos probado que normalmente se usan ahí, por ejemplo, terapéuticos o de promotores, y a la derecha los perfiles, que significa, el verde es las cepas, por ejemplo, de nuestra colección que eran mayoritariamente sensibles. En el rojo es la de esa granja, y en amarillo es el histórico de esas instalaciones. Porque nuestra idea era que ellos pudiesen ir siguiendo en el tiempo la evolución de los perfiles de resistencia. Y con esto podían ir viendo cuál podían seleccionar para su próximo ciclo de producción. Y esto es más o menos lo que se obtiene con la microbiota. Si observan ahí, es una evolución en el tiempo de ciertos parámetros de la microbiota. Esto es de una empresa. Y ven cómo la relación firmicutes-bacteroides, por ejemplo, va cambiando. La primera es una disbiosis que ocurrió en ese lugar. Después, como en el tiempo se va estabilizando, si lo ven el de la derecha, que es un índice de alfa diversidad. Y después otros parámetros, ¿no? De lactobacillus, ruminococcus, bacterias, todo lo que es microbiota, le hacemos un informe para que ellos pudiesen ir siguiendo la evolución del sistema. Acá volvemos al tema de enterococos como marcador. Si ven años 2016, 2017, 2018, bacitracina, que es algo que se usa normalmente, tiene niveles altísimos, del 80% de las cepas tienen niveles de pérdida de sensibilidad. Si ven en ramicina, que es un antibiótico usado poco, que se empezó a usar cada vez más, empieza a aumentar fuertemente con los años. Hoy en día ya está en niveles mucho más altos también. La virginiamicina lo mismo, que se usaba menos, se ha ido aumentando en el uso y ha empezado a generar resistencia. Esto es en un sector de la provincia de Entre Ríos. En el caso de Clostridium perfringens, como les contaba, que es un patógeno bastante molesto en el sistema productivo avícola. Se observa como, por ejemplo, la bacitracina, la susceptibilidad disminuye a 15 veces casi a la bacitracina, está en el 60% de la cepa, con lo que esto implica que seguramente si hay un brote de la enfermedad que produce Clostridium perfringens, que es enteritis necrótica, el promotor no va a poder frenarla, porque la bacteria va a poder crecer tranquilamente. Con todo esto, digamos, hemos tratado de construir una imagen de los problemas que habían en estos lugares y que los productores estuviesen conscientes de los problemas que se les estaba generando por el uso de este tipo de sustancias sin información técnica y sin control. Digamos que el uso de promotores, como decía Fede, en concentraciones bajas y por largos periodos de tiempo es algo terrible que termina haciendo un descalabro de toda la microbiota y generando huecos para que entren enfermedades. Eso es un concepto sencillo de explicar, pero es difícil de entender cuando uno está en el ambiente productivo, ¿no? En el día a día de luchar con los niveles de producción y las enfermedades. Si ven esto, son colis que hemos aislado en ese momento también, los perfiles de resistencia. Esto es un trabajo hecho por Joana Domínguez.
ven cómo casi todo está en rojo, contra antibióticos terapéuticos, muchos antibióticos no se usaban en el sistema. Básicamente esto proviene, bueno, de todos esos análisis que veníamos haciendo nosotros, y esto es un problema porque coli genera una enfermedad también muy molesta en el sistema, y estas coli generalmente son controladas con estos antibióticos. Si nosotros obviamente no podemos controlarla, esto impacta negativamente en la producción. También estos muestreos nos llevó a detectar, por ejemplo, que uno de los promotores, generalmente el promotor se usa un antibiótico contra gram positivos, pero a alguien en algún momento de la historia se le ocurrió que también está bueno meter gram negativos, con lo cual en el sistema se usó durante un montón de tiempo colistina y neomicina, que eran los dos de elección. La colistina, nosotros lo que estamos viendo es que cada vez había más niveles de resistencia, y esos niveles de resistencia eran extraños. En un momento aparece un trabajo chino en el 2015, creo a fines, y ahí fuimos a buscar ese perfil de resistencia en nuestras bacterias y buscamos por biología molecular el MSR1, y en la mayor parte de las cepas que eran resistentes estaba el MSR1, con lo cual implicaba que esa resistencia a colistina estaba codificándose en un plásmido y se estaba pasando entre diferentes cepas. Finalmente también lo encontramos en ratas y en ratones en granjas, alrededor de las granjas, con lo cual a su vez todos esos genes, digo, como ejemplo, ¿no?, se van de las granjas y se van a otras granjas o se van entre los galpones, porque además esto aparece en animales que tienen una capacidad de migración más alta. Bueno, finalmente nada, este fue el trabajo que publicamos creo en el 2016, con el tema de coli, pero aislada de este servicio que nosotros le brindamos a los productores. La otra estrategia fue el desarrollo de alternativas a los antimicrobianos usados como promotores de crecimiento. Hemos utilizado muchísimas diferentes técnicas y approaches. Por ejemplo, todo lo que les contaba, los extractos de plantas, los aceites esenciales, los taninos, nuevas moléculas antibióticas generadas a partir de recombinación de, por ejemplo, proteínas, tecnologías Y a partir de la extracción de enzima de huevo, productos de metabolismo bacteriano, péptidos bioactivos, prebióticos y asimismo vacunas para modular el microbioma. Y de todas estas tecnologías, cuando uno se sienta realmente a ver después qué puede utilizar a campo, la realidad no se puede utilizar todo, por una cuestión de costo, de practicidad y de escalabilidad, sobre todo, con lo cual ahí hay que combinar un montón de factores para poder ver si una tecnología es factible de ser utilizada. De las que hemos analizado, los extractos vegetales y los fitoquímicos en general han sido las más efectivas y más escalables, y hemos hecho varios trabajos. En el instituto nuestro ya hay un montón de trabajos hechos ya desde la década del 90 sobre extractos de plantas nativas de Argentina. Hay varios trabajos publicados, no me voy a detener mucho en esto, pero es algo que se sigue haciendo tanto como antiparasitarios como antibacterianos en el INTA, la exploración de especies nativas para utilizarlas como antimicrobianos, ¿no? Finalmente, en este trabajo particular focalizamos en 3 alternativas viables como promotores de crecimiento, como decía, para mejorar la eficiencia, pero con un menor costo de inclusión, porque esta sería la única forma en que un productor tendría interés en utilizar una estrategia alternativa. Si nosotros no podemos lograr eso en comparación con un antibiótico promotor de crecimiento, no veíamos factible de tener una chance de éxito. Por suerte, después del tiempo a su vez acompañó con el tema de normativa. Por otro lado, disponibilidad de suplir la demanda, porque recuerden que los niveles de demanda de estos productos en los sistemas productivos son altísimos, con lo cual, si no podemos escalar, no va al fracaso. Por otro lado, interés que sea comercialmente viable y que alguien lo pueda manejar comercialmente, y por otro lado, algo de calidad constante. Esto es algo más viejo, porque hoy en día ya está un poco dejado de lado, pero en su momento los aceites esenciales eran muy buenos, pero la calidad era inconstante. Entonces, al volverlo inconstante en su calidad y eficacia, termina siendo desacreditado por el medio. Finalmente, estas alternativas con el tiempo, visto en retrospectiva, digo, hace más de 10 años que veníamos trabajando con esto, mostró mayor eficiencia en la producción. De hecho, se ha adoptado en muchos lugares el uso de estas estrategias. Resultó en un menor costo de dosis por inclusión. Y, como les decía, está siendo utilizado en forma masiva en Argentina y en muchos lugares del mundo, con lo cual estas tecnologías claramente han demostrado que podían reemplazar finalmente los antibióticos promotores de crecimiento. Hay todo un tema igual cultural que acompaña esto, que es muy difícil a veces de romper, y ante las decisiones o a la aparición de problemas, rápidamente muchos vuelven a usar antibióticos. Por suerte, como les decía, los avances en legislación van presionando para que no se dejen de usar los antibióticos. Básicamente les quiero cerrar diciéndole un poco
con esta visión muy somera del trabajo en INTA, es que la relación de trabajo de RAM del INTA está enfocada a mejorar la productividad de agropecuaria, mejorar la eficiencia de producción, pero hay que preservar la eficiencia también de los antibióticos en general y disminuir el impacto de la resistencia. Finalmente, esto hace que, más allá de las cuestiones técnicas o no que nosotros podemos encarar, necesitamos trabajar en forma colaborativa entre todos los sectores. Si no están todos los sectores involucrados, es muy difícil avanzar y hacer que la resistencia antimicrobiana sea un problema controlable. Y esto implica básicamente hacer muchas colaboraciones, hacer mucho relacionamiento y sobre todo que la gente se concientice, digo, porque estamos todos involucrados, todos en todas formas. Digo, desde yo que no siga la prescripción de un médico con un antibiótico, el médico que no me prescriba el antibiótico correcto o no sepa prescribirlo, o el productor, el granjero, todos estamos en esto. Entonces, todo esto necesitamos mucha comunicación y muchas colaboraciones. Así que bueno, creo que ahí termino. Gracias por la atención y una charla complicada para mí. No, muchísimas gracias, Mariano. Muchísimas gracias. Excelentes aportes. Gracias. Pasamos ahora a la disertación del doctor Dante Bueno sobre perfil de resistencia de bacterias de interés en avicultura e inocuidad alimentaria. Por favor, Dante, si podés ir cargando tu presentación. Mientras tanto les cuento. Mariano está compartiendo. Perdón. ¿Mariano? Tiene que sacarlo. A ver. Tiene que dejar de compartir. A ver, Mariano, ¿podés dejar de compartir? A ver si yo puedo. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Bueno, les cuento que Dante Bueno es médico veterinario, egresado de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto en 1998 y doctor en bioquímica, egresado de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán en el 2003. Es profesor asociado de la Cátedra de Microbiología e Inmunología de la Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y docente invitado de la carrera de especialización en producción avícola de la Universidad Nacional de Luján. En el año 2003 ingresó al Laboratorio de Sanidad Aviar de la Estación Experimental Agropecuaria INTA, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde actualmente se desempeña como responsable de bacteriología y microbiología. Dante, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Liliana, muchas gracias a la Asociación Argentina de Microbiología por esta invitación y este evento, digamos, que se hizo rápidamente, gracias a Dios. Y bueno, en esta presentación vamos a contar algunas cosas, un mapeo fenotípico de las resistencias a algunas bacterias, principalmente Salmonella y en mucha menor medida Escherichia coli. Como vieron ya, bueno, digamos, estos trabajos que voy a presentar es parte de las tesis de posgrado que están en curso, están algunas finalizándose, otras en el medio del camino, que tienen pinceladas de estudios con antibióticos. Entonces vamos a mostrar resultados de esta gente en mi equipo de trabajo. Bueno, por empezar, simplemente como estuvieron viendo anteriormente, Escherichia coli es una bacteria que es importante en avicultura como un microorganismo indicador, así también como un microorganismo puede producir algunos problemas de salud en las aves. Y para mostrar simplemente algunas consideraciones en un monitoreo que venimos haciendo hace un buen tiempo con distintas bacterias de importancia en avicultura, donde chequeamos 14 antibióticos, entre los que, bueno, gentamicina, kanamicina, neomicina, la amoxicilina, la cefalotina, florfenicol, eritromicina, norfloxacina, enrofloxacina, tetraciclina, doxiciclina, colistina, fosfomicina y sulfa-metoxazol y trimetroprima. Y si uno ve, digamos, y hace en un estudio, digamos, que estamos haciendo a través de los años, vamos a tomar simplemente los últimos, del 2016 al 2020, en distintas cepas de Escherichia coli que hemos aislado, a través de distintas consultas con problemas de salud de las aves, otras más de monitoreo, muy pocas ambientales. Si uno ve el panorama, digamos, de las cepas de Escherichia coli, lo que vamos aislando, considerando estos años, vemos que en el perfil de resistencia, digamos de resistencia fuerte
algunos antimicrobianos se mantiene, ¿no? La amoxicilina es uno de ellos, la cefalotina, la eritromicina son naturalmente resistentes, las enterobacterias, así que nos sirve como control de resistencia. Así también la tetraciclina, la doxiciclina, y en el 2016 un alto porcentaje de resistencia en sulfametoxazol y trimetroprima. Es decir, que si uno indudablemente quiere estudiar resistencia o mecanismos de resistencia, y como han mostrado anteriormente, la Escherichia coli es un microorganismo bastante interesante porque tiene altas tasas de resistencia, ¿no? Los otros antibióticos, en cambio, muy baja tasa de resistencia en general, y la colistina, como mostró Federico, que ha sido prohibida en el 2019, la tasa de resistencia es muy baja. Sí es verdad que se ha encontrado algunas cepas que presentan resistencia, pero en general la tasa de resistencia es muy baja, así también como uno encuentra en la fosfomicina. Bueno, centrando, como habíamos visto, la Escherichia coli es como un microorganismo, como una bacteria para estudiar resistencias o multiresistencias. Es una bacteria que es un buen indicador porque tiene unas altas tasas de resistencia. Vamos a mostrar quizás otra cara, digamos, que es la salmonela, ¿no? La salmonela, que en el caso de las aves hay salmonelas que tienen importancia en salud pública, son las salmonelas zoonóticas, y salmonelas específicas de las aves que tienen importancia más bien en la salud de las aves y que producen grandes mortandades. En esta presentación más me voy a centrar en las salmonelas de importancia en la salud humana, digamos como una cuestión de zoonosis, en donde en las aves puede no haber signos clínicos que reporten que hay un problema con salmonela. Bueno, algunos trabajos de nuestro equipo, por ejemplo, en aves de traspatio, un trabajo que se publicó hace unos años. La prevalencia de salmonela en general muy baja, 0,6%, 4 muestras positivas de casi 700 aves analizadas, y en algunos casos se ha encontrado 2 serovarios de salmonela en la misma ave, como en el caso de Risen y Lille, y otros, y Newport y enteritidis, y se encontró también Newport y Lille. Y cuando uno hace un estudio de sensibilidad antimicrobiano, ¿qué se encuentra? Tomando este panel de antibióticos que está en la figura, vemos que las salmonelas aisladas en aves de traspatio presentan sensibilidad a casi todos los antibióticos estudiados. Todas las cepas presentaron resistencia a eritromicina, y como yo dije, la eritromicina, las enterobacterias son resistentes naturales a la eritromicina, así que sirve, digamos, como un control positivo de resistencia. Pero los demás antibióticos, las salmonelas aisladas por hisopado cloacal de aves de traspatio, resultaron ser sensibles. En un trabajo que publicamos, salmonelas aisladas de hígado, comercializados en los supermercados, está bien que iba para consumo humano, se aislaron 50 cepas, de un estudio también de casi 700 hígados estudiados. Se aislaron 50 cepas, entre las que se destacan Salmonella Schwarzengrud, Salmonella enteritidis y Salmonella typhimurium, y se las estudió frente a resistencia a diferentes antibióticos, 30 antibióticos estudiados. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, encontramos que todas las cepas fueron sensibles a los antibióticos, ¿bien?, salvo la eritromicina y la streptomicina. 100% de cepas resistentes a eritromicina, lo cual es claramente explicable, como dije anteriormente, y 11 cepas de Salmonella Schwarzengrud, que son el 22%, presentaron resistencia intermedia a la streptomicina. Es decir, como vemos, la mayoría de los antibióticos, nuevamente, presentan alta sensibilidad a las cepas de salmonela. Cuando uno estudia en un trabajo todavía no publicado, pero donde se estudiaron 105 cepas de Salmonella enteritidis, 50 cepas de Salmonella gallinarum y 14 cepas de Salmonella typhimurium, frente a distintos antibióticos utilizados tanto en medicina humana como en medicina animal, vemos que, como se ve acá en verde, que la mayoría de los antibióticos utilizados, estos son por el método de difusión en agar,
como lo hace SENASA, digamos, lo mostró que hace SENASA, es decir, en un paneo de distintos antibióticos vemos que la mayoría son sensibles. La eritromicina, como siempre, con una resistencia del 100%, y también el ácido nalidíxico, acá empieza a aparecer una resistencia de un 34%, que eso más representa por la presencia de Salmonella gallinarum, que presentan resistencia al ácido nalidíxico, ¿no? Pero como vemos, la mayoría de los antibióticos estudiados están en verde, es decir, que la sensibilidad, gracias a Dios, es bastante alta, ¿no? Si uno utiliza ya antibióticos comerciales, es decir, usamos una prueba que probamos la dosis recomendada del antibiótico comercial, también en un modelo de difusión en agar, la dosis del antibiótico comercial, 10 veces la dosis y 10 veces menos la dosis, entonces 3 dosis en aquellos antibióticos que se podían, que eran, digamos, en polvo o líquidos para diluir, pero en antibióticos puros solamente usamos la dosis recomendada y 10 veces menos la dosis. Vemos que lo que está en azul, la sensibilidad en distintos antibióticos o mezclas de antibióticos, es variable, ¿no? Hay algunas familias de antibióticos que indudablemente para Salmonella no serían adecuados su uso, como vemos la tilvalosina o la mezcla de fosfomicina-tilosina no ha resultado, digamos, por lo menos in vitro ser es muy alta la resistencia, ¿no? Combinaciones de antibióticos, como la colistina gentamicina, altamente, digamos, sensibles, y algunos antibióticos que vienen puros, comerciales, ahí, digamos, vemos, como en este caso la oxitetraciclina y la enrofloxacina, una alta sensibilidad que va perdiendo, en el caso de la enrofloxacina, cuando se va diluyendo la dosis. También acá vemos la lisozima que afecta a la pared celular, no parece ser eficiente, no es eficiente, digamos, in vitro para Salmonella, y algunos aceites esenciales, como por ejemplo el de espartillo, el de orégano, digamos, resultaron una prueba en difusión en agar bastante efectivos, y mientras que el aceite esencial de romero, mucha menos efectividad en pruebas in vitro, frente a cepas de Salmonella enteritis, Salmonella typhimurium y Salmonella gallinarum, evaluado un total de 121 cepas. Si uno aísla cepas de Salmonella que tienen importancia en zoonosis, aisladas de ambientes avícolas, en este caso frente a un brote producido por Salmonella gallinarum, uno aísla otros tipos de Salmonella y las compara con salmonelas aisladas en brotes en pacientes humanos o bien de ambientes hospitalarios. Podemos ver acá una pequeña comparación para mostrar que las salmonelas que se aíslan en ambientes avícolas presentan a priori algunas diferencias de salmonelas aisladas en humanos o de ambientes avícolas. En este caso, ambientes avícolas, hablamos de una Salmonella enteritis aislada de una sala de parto, muy curiosamente, y vemos, por ejemplo, en este trabajo que sacamos en un congreso hace unos años, Salmonella Livingston, Salmonella enteritis, Schwarzengrud y Salmonella cerro y Salmonella hawaiana, junto con Salmonella corvallis y mandaca, y Montevideo fueron 0 bares que se aislaron en brotes producidos por Salmonella gallinarum en aves. El IRMA, es decir, el índice de resistencia múltiple a antibiótico, que es un índice que se saca calculando la cantidad de antibióticos resistentes sobre la cantidad totales de antibióticos ensayados. Eso da una idea rápida, digamos, de cómo se comporta. Dio muy bajo, 0,05, algunos consideran un 0,20 como tope, algunos suben un poco más, pero considerando un 0 como promedio, digamos, ahí vemos que la resistencia es baja. Y vemos que el ácido nalidíxico, por ejemplo, la enrofloxacina, fueron sensibles en un 100% de las cepas y un 92% de ensayadas, mientras que en las aisladas de humanos o ambientes hospitalarios, donde tenemos las Typhimurium, Schwarzengrud, enteritis, el índice de resistencia múltiple a antibióticos dio un promedio de 0,09, bueno, digamos un poco el doble, pero bajo aún, pero acá vemos algunas diferencias en cuanto a resistencias, como el ácido nalidíxico, un 85% de cepas resistentes, y la enrofloxacina con una sensibilidad intermedia bastante alta de un 77%. O sea que, digamos, uno puede decir que a priori, salmonelas móviles o salmonelas de importancia zoonótica,
aisladas de las aves o ambientes avícolas, presentan algunas diferencias en cuanto a sensibilidad frente a salmonelas aisladas de humanos o de ambientes hospitalarios. En un trabajo que, como parte de la tesis de maestría de Néstor López, en Tucumán, en un trabajo de aislamiento y posterior estudio de sensibilidad de 71 cepas de salmonela, entre ellas salmonella gallinana y otras salmonelas enteritidis, tifimurium, digamos, de importancia en zoonosis, se ensayaron las cepas frente a 30 antibióticos y digamos, se observó la presencia de algunas cepas multiresistentes, algunas cepas con el índice de el índice de resistencia a múltiple antibiótico bastante alto, imagínense más de 0,6, lo cual, digamos, lo que está en amarillo son índices de resistencias que superaron los 0,28, y si uno toma 0,02 vemos que acá, digamos, hay varias cepas que superan los 0,2. En este caso es muy curioso, digamos, encontrar que hay diferentes cepas que presentan multiresistencia y además un índice de resistencia múltiple antibiótico que es bastante alto, ¿no? Para ir terminando en este paneo, podríamos decir así, y dejar digamos, lugar a la otra disertación, rápidamente voy a mostrar un trabajo que está próximo a presentarse en un congreso, adelantando algunos resultados, en donde se ensayaron algunas cepas de Salmonella enteritidis y Salmonella tifimurium, aisladas durante 2019-2020, a partir de guano, polvo, hisopado cloacal e hisopado de cama. El índice de resistencia múltiple a antibiótico de las cepas de tifimurium, vemos que de las 36 cepas de Salmonella tifimurium, solo 2 presentaron un índice de resistencia múltiple a antibióticos mayor o igual a 2, pero digamos, 8 cepas corresponden a consideradas multidrogas resistentes, que son resistentes a 3 antibióticos, o sea, son resistentes al menos a un antibiótico de 3 grupos diferentes. Acá se estudiaron 52 antibióticos, es decir, que cuando uno aumenta el panel de antibióticos estudiados, hay más chances de encontrar estas multidrogas resistentes. En el caso de enteritidis, de 197 cepas, el índice de resistencia múltiple a antibióticos igual o mayor a 0,2, hay 10 cepas, y el problema acá es que aumenta la cantidad de multidroga resistente en 87, es decir, casi la mitad de las cepas de Salmonella enteritidis presenta como multidroga resistente, un tema interesante que seguramente para seguir profundizando, que estamos viendo algunas estrategias para controlar este tipo de cepas. Bueno, dejando lugar después para preguntas, le agradezco mucho su atención y damos lugar a la siguiente conferencia. Muchas gracias, Dante. Excelente presentación, como siempre. Recuerden que pueden enviar sus preguntas al espacio de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de la pantalla. Pasamos a la presentación, a la última presentación de este webinar, de Juan Pablo Pico, que nos hablará sobre salmonela, resistencia a antibióticos en la cadena porcina. Juan Pablo Pico se graduó de médico veterinario en el año 2005, cursó sus estudios de posgrado en España, desde 2007 a 2013, donde obtuvo el grado de magíster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, luego obtuvo el grado de doctor por la Universidad de Zaragoza, España. Durante su formación en este país europeo, en Europa, centró su investigación en salmonela, en la producción porcina. En el 2013 regresó al país como investigador del CONICET y se radicó en Córdoba, donde ingresó en la unidad ejecutora del CONICET, Ignacius de la Universidad Católica de Córdoba, donde dirige hasta la fecha la línea de investigación en salmonela en la cadena cárnica porcina en Córdoba. Bueno, gracias, Juan Pablo. Bueno, ¿se ve ahí la presentación? ¿Se me escucha? Sí, se ve. Muchísimas gracias, Mercedes, por la introducción. Antes que nada, vamos a tratar de vamos justos con los tiempos, así que vamos a avanzar un poco rápido. Agradecer a DAMIC y a los organizadores del evento por la invitación para dar estos resultados y mostrar los resultados que venimos obteniendo en la cadena cárnica porcina.
Como bien dijo Federico y Elsa al inicio de este seminario, el 60% de las enfermedades infecciosas en humanas existentes son zoonosis, o sea, 6 de cada 10 microorganismos que puede causar una infección tanto en animal como en personas se comparten. Hubo en los últimos años un aumento de estas infecciones en personas debido a bacterias que presentaban perfiles de multiresistencia a los antimicrobianos, lo que conllevó a lo que ya bien detalló Federico, a la alianza tripartita entre la FAO, la OIE y la Organización Mundial de la Salud, para que cada país comience a desarrollar planes de acción en cuanto a la resistencia antimicrobiana y a armonizar guías para este proyecto. Yo les voy a centrar mi presentación en la importancia de Salmonella para salud pública. Ya Dante estuvo introduciendo de que es una bacteria de interés zoonótico, patógeno común, tanto para muchos animales de sangre caliente como animales de sangre fría, mundialmente distribuido y uno de los principales causantes de ETA. Si vemos ahí en el podio, se pelea con Campylobacter año a año para ver cuáles son las principales zoonosis a nivel mundial o cuál es el principal causante de ETA a nivel mundial en los países desarrollados. Los serotipos más frecuentes cuando hablamos de salmonela, infección por salmonela no tifoidea, quiero aclarar, no es la fiebre tifoidea, sino que vamos a hablar siempre de salmonelas no tifoideas, son salmonella enteritidis y salmonella tifimurium, pero estos no son los únicos serobares de importancia para la salud pública. Tenemos serobares emergentes, como la variante monofásica, que es una variante de salmonella tifimurium, y así también tenemos otros serobares como Derby y Montevideo, que han sido causales de brotes en distintos países del mundo, principalmente en Estados Unidos o en la Unión Europea. Como bien detallaron al principio de la presentación, las iniciativas de la Organización Mundial de la Salud para evaluar la resistencia con un enfoque hacia un mundo, una salud, es decir, debe haber una interacción entre la sanidad animal, la salud humana y el ambiente. Vemos también que en esta infografía se recomienda evaluar los fenómenos de resistencia en toda la cadena alimenticia, en toda la cadena de producción de los animales de abasto, y no tan solo a veces centrarnos en la producción primaria, si bien es donde se originan debido a la presión de selección y en donde se utilizan los antibióticos con fines terapéuticos para los animales en las producciones de abasto, donde se puede originar esta presión de selección hacia los antimicrobianos. Salmonella resulta una bacteria de interés para evaluar la resistencia a los antimicrobianos, y yo me voy a centrar básicamente en un grupo de antimicrobianos que son de prioridad, de importancia crítica tanto para la OIE como la Organización Mundial de la Salud, y de prioridad para su vigilancia en la actualidad, que son las quinolonas, las fluoroquinolonas, cefalosporinas de tercera, cuarta y quinta generación, y las polimixinas, está mala ahí la presentación, no lo corregí, en particular la colistina, como ya lo vendrían escuchando en las presentaciones anteriores. Brevemente repasar, cuando hablamos de cadena, que tenemos el nivel inicial, que es la producción primaria, una etapa de transporte, luego la matanza industrial, que acá incluiríamos frigoríficos o mataderos, la elaboración de los productos cárnicos, el transporte de los mismos, la comercialización y posteriormente el consumo. Una particularidad que se da en la epidemiología de salmonella en el cerdo, en las salmonellosis en el cerdo, es que presenta generalmente dos formas. Una forma sintomática que afecta generalmente a los lechones en las primeras semanas de vida o después de la lactación, y que se manifiesta por cuadros causados por Salmonella Cholera suis o Salmonella tifimurium. Pero la gran mayoría de los casos, Salmonella o el cerdo se vuelve un portador asintomático, palabra que hemos en épocas de pandemia escuchado mucho, y esto hace que no sea reconocible ni en la explotación primaria en la granja porcina, porque no releva para las fases de terminación en la producción grandes problemas para el granjero. Y a su vez, en el frigorífico tampoco es reconocible, y muchas de las alternativas que se están planteando para el control de salmonella y precisamente para el control de las resistencias que puedan portar estas salmonelas es disminuir la eliminación fecal que tiene salmonella. Sabemos que en el cerdo en particular, por ejemplo, durante periodos de transporte superiores a las 2 horas, o que genera un estrés al animal, salmonella tiene la capacidad de salir de los ganglios linfáticos mesentéricos, donde generalmente está en paz como latencia, y volver a colonizar el tracto gastrointestinal en menos en 2 horas. Y eso hace que se elimine, y esto sea el foco de transmisión feco-oral y recontaminación por salmonella en los distintos eslabones que mencioné antes.
Lo que les voy a mostrar son resultados de estudios que venimos realizando, estudios epidemiológicos básicamente para detectar factores de riesgo y prevalencia de salmonela en los distintos eslabones de la cadena que desarrollamos en Córdoba. ¿Por qué Córdoba? Bueno, porque me radiqué en Córdoba cuando volví de España, y porque Córdoba es una de las principales provincias o regiones del país en donde la producción del cerdo cada vez toma más importancia y una de las principales productoras. Representa casi el 28% de la producción porcina del país. Hemos analizado distintos eslabones, granjas porcinas con un total de 580 animales, luego nos fuimos al frigorífico, donde hicimos hisopados de carcasa y de muestras ambientales, y por último un producto de retail que se llama, producto de comercialización, que es el chorizo fresco 100% carne porcina, y aquí muestreamos carnicerías y supermercados, íbamos, comprábamos los chorizos y los analizamos posteriormente en el laboratorio. En la actualidad estamos trabajando de nuevo en las granjas porcinas, pero evaluando los fenómenos de resistencia de salmonela frente a los antimicrobianos para cada categoría de producción porcina, es decir, desde las madres hasta la fase de terminación. La metodología que hicimos de screening para todas las cepas aisladas durante este periodo de trabajo del grupo de investigación fue el método de difusión en agar, por disco, y siguiendo las recomendaciones del CLSI. Ahora a continuación comienzo a mostrarles los resultados principalmente de las resistencias antimicrobianas. En este primer estudio, en las granjas porcinas, el 88% de las cepas mostraron al menos resistencia a algún antimicrobiano. En color rojo están destacadas aquellas que consideramos de importancia crítica y de monitoreo importante, que son la resistencia a las quinolonas y a la fluoroquinolona. Aquí vemos que colocamos un semáforo de alerta de un 26 y un 4% de resistencia a antimicrobianos, a estos grupos de antimicrobianos en cepas aisladas a nivel de granjas porcinas. Sin embargo, como mostró Federico y Elsa al principio de la presentación, no significa que las otras resistencias observadas en nuestros estudios a los otros grupos de antimicrobianos no sean importantes, también son de importancia crítica, pero queríamos destacar los que son de vigilancia obligatoria para la Organización Mundial de Salud, para salud humana en particular. Vemos también que son similares a los porcentajes y a las resistencias expresadas por Federico y por Elsa al principio de la presentación, o sea que no estábamos tan mal cuando estábamos observando esto por ahí en el año 2015. Aquí vemos otra tabla con otros valores de resistencia, vemos elevada resistencia a las tetraciclinas, al cloranfenicol, pero nosotros en nuestro caso no hemos encontrado en cepas de salmonela en la producción primaria cepas resistentes a colistina. Si bien ahí está en color rojo destacado un porcentaje intermedio, para colistina el método de difusión en disco no sería el método ideal para evaluar la presencia de resistencia a colistina debido a un problema que tiene la droga para la difusión en ágares. Lo ideal sería hacer la microdilución en caldo, entonces nosotros estas cepas todas las estamos reevaluando con este método que se considera ahora el gold estándar. Cuando hablamos de perfiles de resistencias, en el sector primario encontramos unos 7 perfiles diferentes de resistencia, de los cuales vemos que el 86%, o sea, del total de perfiles de resistencia, estudiamos cuáles son de multiresistencia y nos da un porcentaje del 86%, son perfiles de multiresistencia, algo que ya, como bien puse en el inicio, lo estaba viendo el grupo de SENASA cuando venía haciendo la investigación. Y nosotros destacamos acá este perfil en rojo de multiresistencia, en donde resistencia a la fluoroquinolona de segunda generación, debido a lo anterior que ya les comenté, de que es importancia la vigilancia de esta resistencia. A su vez destacamos ahí cuáles son los serobares que hemos encontrado que tienen estos perfiles de resistencia. Tenemos Salmonella typhimurium, pero este de multiresistencia es la variante monofásica de Salmonella typhimurium, que es de interés para salud pública, debido a que generalmente cuando se aísla es un serobar que presenta multiresistencia. Por eso su vigilancia hay que hacer una vigilancia activa. En esto, en colaboración con el Instituto Malbrán, se nos ocurrió hacer un estudio de campos pulsados para ver la homología de estas cepas aisladas en la producción primaria en la provincia y ver si había alguna homología genética con aislados de casos clínicos en humanos también evaluados por el Instituto Malbrán.
Ahí, como ven, que lo que está recuadrado en cuadrito rojo, vemos una serie de cerobares, que son tifimurium, aislados de distintas explotaciones, y casos de salmonelas aisladas en casos clínicos de humana. Nosotros aquí, en este caso, sí incluimos en este dendrograma el perfil de resistencia, y vemos que por lo menos hay 2 cepas de Salmonella tifimurium que son multiresistentes. No tenemos esa información para estos casos de aislado. Como estas bases de datos quedan actualizadas, sería bueno actualizar y seguir analizando los nuevos aislados en los distintos eslabones que vamos a mostrar, para ver si estos perfiles o si siguen estando asociadas a cepas que están circulando ya en el país y que pueden causar una infección en humanos que es de vital relevancia para la salud pública. Ahora, cuando vamos al siguiente eslabón, que es el matadero, el frigorífico, aquí encontramos un 27 o 28% de cepas con resistencia al menos a algún antimicrobiano. Y acá el caso, en este punto, el semáforo y la alerta las ponemos nuevamente sobre las quinolonas y las fluoroquinolonas, y aquí apareció la resistencia a una cefalosporina de tercera generación, que es el caso de Ceftiofur, que es utilizado en las producciones primarias. Estos datos nos indicarían que a lo mejor esta cepa tiene un origen en la producción primaria y ha pasado la cadena, y nosotros la hemos encontrado aislado en alguna contaminación que hubo en el matadero, luego pos el origen de la cepa, o sea, puede haber sido durante el traslado o directamente. Nosotros los muestreos de las canales en cerdos las hacemos directamente de la cámara de refrigeración, previo al despacho posterior que van a tener las canales a la industria. En cuanto a los otros antimicrobianos analizados, son similares los porcentajes, las resistencias observadas, pero son inferiores a los observados en el sector primario. Aquí tendríamos como una barrera, como que el matadero estaría actuando como una barrera sanitaria, entonces disminuye. Nosotros lo vimos en los estudios de prevalencia que esto sucede. La prevalencia generalmente en las explotaciones primarias a salmonela, o en la producción primaria porcina, tiene un porcentaje elevado, y luego en los siguientes eslabones, debido a las buenas prácticas de manufactura, a la higiene o cómo trabaja la industria de alimentos, va disminuyendo, y eso también nos llevaría a una disminución en los porcentajes de resistencia observados de las cepas aisladas. Aquí también detectamos una resistencia intermedia a colistina, pero igual, como no es la metodología ideal, lo que estamos haciendo es analizar la microdilución en caldo, para ver si existe o no esta resistencia, y posteriormente hacer el análisis de los genes MSR1 o MSR5, a ver si existe el perfil genético o está el gen de resistencia a colistina en salmonella. En el caso del matadero, encontramos 6 perfiles diferentes de resistencia, y en este caso el 100% eran perfiles de multiresistencia, y a su vez también volvimos a observar la resistencia a la fluoroquinolona de segunda generación y a las quinolonas, y en este caso se agregó un perfil de resistencia con resistencia a la cefalosporina de tercera generación. Ahora vamos a ver qué sucede en el siguiente eslabón, que estas son cepas aisladas directamente en muestras de alimentos, en el chorizo fresco 100% de carne porcina. Aquí el porcentaje es del 36%, los porcentajes de resistencia generales al resto de los antimicrobianos son muy similares a los observados en el matadero, y también surgen 2 semáforos rojos para quinolonas y fluoroquinolonas y la cefalosporina de tercera generación. En este caso, los porcentajes de resistencia de quinolonas y de las fluoroquinolonas son inferiores a los observados en los aislados de matadero, pero se mantienen, y esto es lo que nos pone en alerta. Nos está indicando que algo pasa, o que estas salmonelas son capaces de persistir en la cadena y llegar casi hasta el producto final, que luego va a ser el que nosotros consumiremos. En cuanto a los otros agentes antimicrobianos, los porcentajes son muy similares entre el matadero y el producto terminado, o el chorizo en este caso. Aquí sí encontramos mayor diversidad de perfiles de resistencia, 13 en total, diferentes, y de los cuales 6 son perfiles de multiresistencia que, casualidad, coinciden y son muy parecidos a los perfiles observados en los eslabones anteriores.
volvemos de nuevo a destacar la resistencia a las fluoroquinolonas y a las cefalosporinas de tercera generación. Para ir concluyendo, o sea, fui bastante rápido para tener el tiempo, pero bueno, los datos espero que sean claros. Hay algo en la cadena porcina, porque se están compartiendo perfiles de resistencia que estamos aislando en los distintos eslabones, y sobre todo hay resistencia a agentes antimicrobianos que son de importancia crítica para la salud humana. Si bien hay que hacer un enfoque, esto nos va a demandar un esfuerzo mayor para un enfoque y cumplir con las metas de una salud, evaluar no tan solo el sector primario, sino a veces nos preguntamos qué sucede en el ambiente alrededor de las granjas porcinas, qué pasa en el ambiente alrededor, o los efluentes, o hacia dónde van los efluentes de los frigoríficos o de los matanzas, y a veces qué puede pasar en el ambiente de un elaborador, en una carnicería o en un supermercado en donde se elabora los productos. Entonces acá sí toma importancia evaluar los tres, porque ya vimos, como en el gráfico del endograma de los campos pulsados, que hay de estas cepas, tienen homología genética con cepas que han causado infecciones y casos clínicos en humanos. Habría que evaluar y empezar a investigar lo que está sucediendo en el ambiente. Como la presentación decía avances, les quiero comentar brevemente en qué estamos trabajando en la actualidad. Si bien les mencioné casi que estamos trabajando de nuevo en el sector primario porcino, buscando perfiles de resistencia, a su vez colaboramos en un proyecto de unidad ejecutora de encontrar estrategias sustentables para el control de la resistencia antimicrobiana en porcinos, mediante algo que les nombró Fernando, INTA, al inicio, o Mariano, perdón, al inicio de extractos naturales de plantas nativas, en este caso plantas nativas de la región de Córdoba, no tanto como sustitutas de antimicrobianos para que no se usen, sino más bien para encontrar combinaciones entre estos extractos naturales y los antimicrobianos para ver si estas estrategias pueden reducir la presencia de resistencia en cepas de Salmonella y en este caso también de Escherichia coli. A su vez también empezaremos este año un proyecto de caracterización de la resistencia frente a betalactámicos, colistina y vancomicina en cepas de Escherichia coli, Salmonella y Enterococcus, siguiendo un poco los delineamientos que venía planteando SENASA al inicio de este seminario. Un dato en cuanto a esto, generalmente la resistencia a ceftiofuro, cefotaxima, nosotros esas cepas las evaluamos con la microdilución en caldo, y si observamos que son resistencia, hacemos un método de difusión en disco para ver si presenta resistencia a betalactamasas de espectro ampliado. En las de explotación primaria porcina no hemos encontrado BLE, pero sí las hemos encontrado, esta betalactamasa de espectro ampliado, en las cepas aisladas en producto, en chorizo fresco. Si bien ahora lo que quedaría para un mejor estudio epidemiológico es caracterizar y ver genéticamente qué sucede. En estos proyectos también se nombró por ahí hacer estudios de metagenómica, que quizás sea la herramienta indicada para evaluar lo que sucede en el ambiente, para ver cómo está el resistoma, o qué esa microbiota, qué resistoma está presentando para las futuras resistencias antimicrobianas. Bueno, espero no haber ido tan rápido, pero los tiempos estábamos medio justos, así que bueno, agradezco al equipo colaborador, que son los que ven en la foto, y nuevamente a la división, a DAMIC, por la invitación para el seminario. Ahora sí, quedo abierto a cualquier tipo de pregunta o consulta. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Excelentes aportes para la cadena porcina. Bueno, antes de abrir el espacio para responder preguntas, les quiero invitar a completar la encuesta de satisfacción que verán en pantalla para conocer la puntuación que los participantes hacen al evento. Y ahora pasamos a la sección de preguntas. Bueno, la verdad que muy buenas las presentaciones y tuvimos un montón de preguntas para todos los disertantes.
Pero bueno, debido a la escasez de tiempo, vamos a tener que elegir algunas. Comenzamos con Federico o Elsa, cualquiera de los dos. La pregunta no especifica para quién. A ver, ya les digo. Esperen que encuentro acá. Bueno, Romanela pregunta, quería saber qué pasa con las producciones de pequeños rumiantes, ovinos y caprinos. ¿Se tiene pensado cubrir los análisis de resistencia a antibióticos en estas producciones o de multiresistencia, no? Bueno, de momento no. Y acá va la explicación. ¿Por qué seleccionamos estas 3 especies? Nosotros en primer lugar elegimos a los pollos parrilleros, después los cerdos y finalmente los bovinos. Y obedece a la cantidad de proteína o la proporción de proteína que recibe un argentino promedio anualmente. De hecho, este año, y por cuestiones económicas, de público conocimiento, por primera vez, creo que en la historia de los argentinos, la proteína aviar superó a la vacuna. Entonces, considerando la cantidad de proteína que consumimos anualmente los argentinos y el tipo de producción, que en el caso de las aves y de los cerdos son las más intensificadas en nuestro país, es el motivo por el cual seleccionamos estas 3 especies. Después de haber visto cómo se comportan los bovinos y considerando el tipo de producción que tienen los ovinos y caprinos y la cantidad de proteína que podemos llegar a consumir estas especies, de momento no están en consideración porque entendemos que el riesgo de posibilidad de transmitir bacterias potencialmente patógenas, potencialmente resistentes a través de los alimentos es menor. Muchas gracias, Federico. Bueno, continuamos con Mariano. Marcela preguntó sobre si han trabajado con ajo, con jengibre, con cúrcuma como antiparasitarios, y de ser así, ¿qué resultados han obtenido? No, entiendo que no se ha trabajado con ninguno de los 3 en forma directa en parásitos gastrointestinales. Sé que sí en el tema de coccidios, con el tema de Allium en general, y ajo en particular. Pero no en parásitos gastrointestinales. Hay mucho trabajo focalizado en INTA con taninos, en la parte de parásitos, y con algunos polifenoles, más allá de los extractos vegetales. Finalmente los polifenoles terminan siendo moléculas interesantes para trabajar con esto, y creo que eso ha sido uno de los motivos que se focalizó en INTA. Bueno, muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta para Dante. Bettina pregunta si tienen algunos estudios en animales silvestres. Sí, estamos trabajando, bueno, hemos trabajado en patos silvestres, en palomas, después en aves recreativas, digamos. Y digamos, sí, se han aislado salmonela en muy bajo porcentaje, normalmente es menor al 1% a través del hisopado cloacal. Y lo interesante de las aves silvestres, especialmente los patos, es la presencia, digamos, de Salmonella typhimurium, en palomas también, y bueno, y hay ciertas particularidades de resistencia bastante interesantes. Gracias, Dante. Bueno, no tenemos ninguna más pregunta. Hay otras, pero seleccionamos eso. No sé, Liliana, si vos querés cerrar. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por la participación a todos. Muchísimas gracias a los disertantes por compartir gentilmente sus conocimientos. Yo creo que sus disertaciones sin duda dieron jerarquía a este webinar. También quiero agradecer a los miembros de la Comisión de DAMIC y al personal de la Asociación Argentina de Microbiología que nos ayudaron muchísimo para concretar este seminario en tiempo breve. Esta grabación estará disponible en la página de YouTube de la Asociación Argentina de Microbiología en los próximos días. Y por cualquier comentario, sugerencia, o si alguien tiene mucho interés en que se respondan sus preguntas, no duden en escribir al correo de damic@am.org.ar. Nos vemos en los próximos eventos. Que pasen una excelente tarde. Adiós.